Buenas tardes. Los invitamos a que continúen con nosotros, ya que tendremos la siguiente ponencia a cargo del ingeniero Mauricio Barrientos Rodríguez. Él es el representante de la Comisión de Logística de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación a nivel nacional. El ingeniero Mauricio Barrientos presentará el tema Zonas Económicas Especiales Generadoras de Desarrollo Regional. Solicitamos al sistema. Está listo. Muchas gracias, ingeniero. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, ¿no? Ya traemos horario de México, pero ya es la 1, ¿no? Ya rompió el mediodía. Bueno, vamos a hablar de un tema que en Cámara, no sé si ustedes escucharon, el presidente presentó un decálogo del segundo medio de su sexenio, en donde una de las acciones que plantea dentro de ese decálogo es el desarrollo de zonas económicas especiales. Y a veces, cuando hablamos de zonas económicas especiales, probablemente pensemos que es algo novedoso, que es algo que está empezando a desarrollarse en el mundo. Y bueno, lo que vamos a ver en estos 45 minutos, darnos cuenta cómo las zonas económicas especiales tampoco son la panacea que nos van a sacar del hoyo, pero son oportunidades que debemos de aprovechar. Sí, esa es la parte más importante, qué oportunidades se nos presentan y cómo realmente nosotros deberíamos de capturar esas oportunidades. En México somos poco dados a planear, a organizar con una visión a futuro. Generalmente nos gusta reaccionar cuando ya tenemos enfrente el reto, la amenaza o incluso la competencia. Yo creo que hoy en México hay dos actividades y dos iniciativas que van a marcar la diferencia en la coyuntura. Una, el TPP, el Tratado Transpacífico, va a generar evidentemente un cambio en cómo nosotros somos hoy día los proveedores principales de muchos productos a Estados Unidos, porque al final todos los que firmaron el TPP lo que buscan es el mercado americano. Y segundo, las zonas económicas especiales y cómo estas zonas económicas pudieran en su momento ayudarnos a fortalecer la posición logística. Aquí hablaban de los cruces fronterizos, en los discursos de bienvenida se hablaba de esa competitividad logística que requiere nuestro país, y bueno, y cómo las franjas fronterizas de ser hace muchos años pues una ventaja competitiva, poco a poco han ido perdiendo esa competitividad, ¿no? Y entonces lo que en su momento era lo más moderno, pues, con el tiempo se va volviendo, si no se actualiza, pues vamos perdiendo esa competitividad. La siguiente lámina, por favor, si me hacen allá la que sigue, por favor. Bueno, entonces, una zona económica especial, ¿qué busca? ¿No? Pues como su nombre lo dice, tener condiciones y generar condiciones diferentes a las que están vigentes en el resto del país. Es como si generáramos una isla dentro del país con condiciones diferentes. ¿Qué condiciones? Pues primera, como lo dice aquí, pues generar los incentivos para atraer inversión extranjera. Segundo, esquemas de exención fiscal, esquemas de facilidad laboral, regímenes especiales a la importación y a la exportación. ¿Para qué? Para que las empresas que decidan instalarse en esa zona económica, pues tengan los incentivos para poder importar sus materias primas y lo más importante, transformarlos en productos de valor agregado. Es decir, tendríamos que dejar de ser un país netamente maquilador y convertirnos en un país de desarrollo de tecnología. Ese es el objetivo de una zona económica especial, que realmente el desarrollo tecnológico llegue y genere beneficios a la comunidad y a las empresas que se instalan en esas zonas económicas especiales. Evidentemente, facilidades administrativas, ¿qué quiere decir? Que si yo solicito un uso de suelo, si solicito una licencia de construcción, si solicito una conexión, pues ese trámite administrativo que generalmente pues en cualquier municipio tarda el sueño del justo, pues aquí puede ser algo realmente expedito. Un tema importantísimo y vital de cualquier zona económica especial es la conectividad.
conectividad internacional. Yo no puedo desarrollar una zona económica especial que no pueda conectarse con el resto del mundo. Entonces, ¿qué necesitamos? Infraestructura. Infraestructura carretera, infraestructura marítima, infraestructura aérea, y pues al final eso es lo que permite que la llegada y la salida de productos con facilidad y evidentemente con gastos y costos globalizados, es decir, que los costos que yo tengo sean competitivos como los de cualquier otra parte del mundo. Eso es vital, por eso no cualquier zona económica puede ser especial, ¿no? Y bueno, y más, ahorita vamos a ver dos casos de éxito para que tengamos un poco el contexto de cómo han resultado exitosas dos ejemplos de zonas económicas especiales y vamos a ver la infraestructura con la que cuentan para que veamos realmente lo que se requiere para detonarlas. Bueno, y finalmente, inversión en infraestructura que tiene que ver con garantizar esta conectividad internacional y evidentemente proyectos de manufactura para la exportación. ¿Por qué? Porque lo que se busca es esto, ¿no? Desarrollo de una región, un sector o una rama industrial, el desarrollo, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuántas zonas económicas existen en el mundo y cuántas han fracasado. ¿Por qué? Porque en lugar de convertirse en el motor de desarrollo regional e industrial, se han convertido en un generador de diferencias económicas. Entonces la gente que no tenía las condiciones económicas, que vive en pobreza, hoy día vive en pobreza extrema. Porque primero, los mueven de donde viven, segundo, no les dan empleo y tercero, pues hay un deterioro ambiental y social en toda esa región. Entonces, por eso es muy importante el desarrollo de la región, la inserción. ¿Qué significa la inserción? Que esa zona económica especial empiece a competir contra otras zonas del mundo. Eso significa insertarse, empezar a figurar, empezar a ser conocido, convertirse en un nodo logístico, en un nodo de manufactura, en un nodo de desarrollo tecnológico. Y bueno, no hay que echarle mucho coco, ahí está el caso de Singapur, ¿no? Singapur hace 20, 30 años, ¿qué era? Nada. Y es un país chiquitito con 5 millones de habitantes. ¿Y qué es hoy día? El principal hub logístico del Oriente. No nada más marítimo, aéreo. Entonces, ese es un poco lo que tenemos que buscar con esta inserción internacional de corto, mediano y largo plazo. Evidentemente que genere inversión directa, ¿no? Es decir, inversión en infraestructura, en plantas, en tecnología, en maquinaria, en desarrollo. Eso es lo que se necesita. Que esa tecnología se quede en la región y algo que es muy importante, la integración de cadenas productivas y cadenas de proveeduría a nivel local y a nivel nacional. Que haya esa fortaleza regional, ¿para qué? Pues para generar que localmente y nacionalmente se generen esos beneficios en la sociedad. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, ¿qué se necesita? Porque no nada más es promulgar una ley. ¿Qué se necesita realmente y por qué hay casos de éxito en el mundo? Primero, porque hay una claridad, lo decía muy bien en su discurso, no me acuerdo quién decía, creo que el secretario de Desarrollo Económico decía, pues debemos de tener muy claro, o lo decías tú, ¿no? El rol del Estado federal, del Estado, del gobierno local, del gobierno municipal y de la iniciativa privada. Que cada quien conozca perfectamente bien su rol. El rol de la autoridad es generar las condiciones y las facilidades para el desarrollo. El rol de la iniciativa privada, ¿cuál es? Atraer inversión, generar el desarrollo. Entonces, si existe esa claridad, pues esa claridad nos va a ayudar a que la zona económica sea y sobre todo, pues que atraigamos al inversionista extranjero, que el inversionista extranjero encuentre las condiciones para poder invertir. Segundo, una visión integral de la zona, que no sea una isla, porque eso es muy importante, sino que a la larga sea el detonador de toda una región que integre una cadena productiva y de proveeduría. Tercero, la vocación. Las zonas económicas deben de definir su propia vocación. No es, oye, ¿qué industrias? Todas, las que sean. El chiste es que lleguen, no, lo que se necesita es definir una vocación.
Ven ustedes el caso de China. China se dividió por regiones y las regiones se dividieron por vocaciones industriales. Entonces, todos los que están en la industria aeronáutica están ubicados en una región. Todos los que se dedican a la industria de la maquinaria y tecnología están en otra región. Todos los que se dedican a las comunicaciones están en otra región. Es decir, un poco lo que no hemos hecho en México, organizarnos, definir vocaciones. Vemos los puertos, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo Manzanillo y Lázaro Cárdenas hacen lo mismo, pero el problema es que lo hacen a medias tintas, ¿no? Entonces, si uno fuera el principal puerto del Pacífico para la industria automotriz, tendría esa vocación, tendría la infraestructura, las aduanas, las facilidades de conectividad, el tipo de conectividad que se necesita para poder mover autos, y probablemente en el otro puerto definir una vocación más industrial, de graneles minerales, de graneles alimenticios, de carga sucia, que se le llama, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, aquí en México lo que buscamos es que todo el mundo haga de todo. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerle de a todo. Entonces esa es la parte más importante, definir una vocación a esa región. Ya ahí dijimos qué importante es la conectividad internacional. Y el último punto que lo acaban de decir en este panel, el Estado de Derecho. ¿Sí? El Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque pues, es lo que va a darle certidumbre al inversionista que va a venir a desarrollar la región. Estado de Derecho es primordial para el éxito de las zonas económicas especiales. La que sigue, por favor. Entonces, pues hoy día, para no hacerles el cuento largo, desde 1959 se desarrolló la primera zona económica en la República de Irlanda. ¿Por qué? Porque la República de Irlanda era un país ganadero, agrícola. Entonces, ¿qué buscó la República de Irlanda? Desarrollar industria en una región que es la región de Shannon. Y entonces lo único que hizo la República de Irlanda es desarrolló la infraestructura para facilitar la importación de materias primas y la producción de producto terminado de valor agregado. Y desde 1959 a la actualidad sigue operando esta zona económica especial de Shannon en la República de Irlanda. Y ahí han ido evolucionando. Hoy día hay más de 3,000 zonas económicas en 125 países. Es decir, no es algo novedoso, pero sí es algo que hay que hacerlo bien. O sea, si lo vamos a hacer, pues yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo de la mejor manera. Y ese es un poco el objetivo que se busca con la iniciativa de ley. Hay casos de éxito, vamos a ver ahorita el caso de éxito de Shenzhen en China, hay otra zona económica en Jordania, en Emiratos Árabes Unidos, y bueno, Colón, Panamá, que lleva muchos años siendo una zona franca, ¿no? Una zona franca que eso le ha permitido a Panamá pues desarrollar la parte del hub logístico en el que se ha convertido. Y así como hay casos que no han sido exitosos, como en Senegal, Ucrania y Nigeria. La que sigue, por favor. Muy bien, hay diferentes tipos de zonas económicas, hay desde un parque industrial, vamos a hablar por ejemplo del puerto seco que está en el Bajío, es una zona económica especial, tiene un recinto fiscal, tiene la conectividad, tiene las condiciones que se han ido desarrollando para poder ser competitivo. El tema, y evidentemente tiene una vocación, que es la vocación automotriz. Es un caso que se ha ido desarrollando, pero como pasa generalmente en nuestro país, cuando ya se requiere crecer, ¿qué pasa? Pues ya no hay tierra, ya no hay hacia dónde hacer más grande este puerto seco, ¿no? Entonces, hay desde parques industriales, zonas francas comerciales, zonas francas de exportación, zonas de empresas libres, un poco como las franjas fronterizas, ¿no? Que tenían un esquema de ciertos privilegios fiscales, igual, como las empresas IMEX, ¿no? Tal cual, que no pagan el IVA a la importación si tienen una certificación y si tienes ciertas condiciones que debes de cumplir. Bueno, entonces hay diferentes tipos de zonas económicas especiales que les mencionamos rápidamente ahí, evidentemente todas, si se dan cuenta, enfocadas a la exportación. Sí, porque el enfoque también es generar pues divisas, generar ingresos en la zona que ayuden al desarrollo regional. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver dos casos de éxito, cómo se han hecho adecuadamente esos casos. El primero, si le dan a la que sigue, por favor, es el caso de la India. La India empezó a desarrollar las zonas económicas especiales desde el año de 1980.
Estas zonas económicas especiales trajeron a la India, evidentemente, crecimiento económico, trajeron desarrollo regional, inversión extranjera directa, aumentaron las exportaciones, desafortunadamente también, aunque, bueno, tuvieron integración regional, y algo bien importante, que lo mencionaron también aquí, la capacitación. ¿Sí? Yo no puedo desarrollar tecnología si no tengo los técnicos, los ingenieros que hagan el desarrollo, adoptar esa tecnología y aplicarla, ¿para qué? Para productos de valor agregado. Es muy importante la capacitación, tener al personal. Entonces, ¿qué hicieron la gente de la India? Pues trajeron universidades de Estados Unidos y de Europa a las zonas económicas especiales, ¿para qué? Para desarrollar el talento humano. El problema, como todo, a veces pues los casos de éxito también tienen sus aristas, sus bemoles. ¿Cuáles son esos factores que empezaron a generar inconformidad? Pues primero, especulación territorial, que eso también es muy común en nuestro país, ¿no? Cuando se empieza a ver que una zona está creciendo, que se está desarrollando, pues empiezan los problemas de la tenencia de la tierra. Lo que antes costaba $1, pues cuando empieza el crecimiento ya vale 10,000. Y entonces, pues vuelven inviables los proyectos, ¿no? O tiene que venir un apoyo de la federación muy fuerte para atraer las inversiones. Y entonces eso empieza también a generar, pues, ciertas inconformidades dentro de los municipios o de los estados. Entonces, mucha especulación. Otro, pues el desplazamiento poblacional. ¿Por qué? Porque la India, al igual que China, lo que buscó fue desarrollar los puertos. Es decir, que el desarrollo viniera del mar hacia tierra adentro. Entonces, lo que eran puertos pesqueros se fueron convirtiendo en puertos industriales. Entonces, la gente que vivía de la pesca, que desarrollaba sus actividades, fue siendo desplazada tierra adentro. El problema es que no se le dieron ni los medios económicos, ni los medios sociales, ni el empleo para seguirse desarrollando. Entonces, hoy día tienen en lugar de que se cerrara la brecha de las diferencias económicas, estas se fueron incrementando y se fueron volviendo críticas. Deterioro ambiental, que es un tema que hay que cuidar mucho. ¿Por qué? Por el tipo de industria que se va instalando en cada una de las regiones. Decíamos, bien importante, la vocación. Es muy importante definir la vocación de cada zona económica especial. Escasa creación de empleo local, sí hay mucho empleo, pero muchas de las empresas llevaron a sus propios técnicos, a sus propios desarrolladores de tecnología, y sí se contrata, pero ¿qué se contrata? Obreros, peones, manufactura, que le siguen pagando pues lo mismo que ganaban antes, ¿no? Los 20, 40, $50 a la semana. Entonces no hay esa derrama económica que se requiere en la región. Y finalmente, pues que se va acrecentando esa desigualdad regional. Entonces la India tiene hoy día, si le damos a la que sigue, por favor, hay cerca de 202 zonas económicas especiales hoy día en la India, trabajando de diferentes sectores. Si ustedes ven esa tabla, si alcanzan a ver, porque a mí también me cuesta trabajo, pero por ejemplo hay zonas económicas agropecuarias, hay de la aviación, hay de productos de construcción, hay muy importante todo esto de ingeniería, productos de piel. Estas 114 son de tecnología, ¿sí? Y empresas de la computación. Entonces, sí hay desarrollo económico, sí hay llegada de inversión directa, pero el problema ha sido que no ha sido suficiente para abatir los índices de pobreza que hay en la India. Entonces, eso es un poco lo que debemos de cuidar, porque si nos vamos a la que sigue, vemos cómo las exportaciones de la India en 10 años crecieron de $5 billones a 82. O sea, es un crecimiento realmente exponencial en 10 años. ¿A raíz de qué? De que empezaron a desarrollar estas zonas económicas especiales. Y tuvieron otro problema. Evidentemente, la empresa que no está en la zona económica especial, ¿qué dice? Oye, gobierno, ¿y yo por qué no puedo participar de esas condiciones ventajosas, ¿no? ¿Por qué a mí no me das esas mismas condiciones? ¿Por qué me tengo que ir a instalar allá si yo estoy invirtiendo aquí? Entonces también empiezan a haber ese tipo de situaciones de inconformidad por los diferentes tratamientos fiscales que se le dan a los que están en una zona comparado con los que se quedaron en las ciudades industriales. Entonces también eso es muy importante, que la misma federación
vaya buscando los esquemas de compartir los beneficios a nivel nacional, ¿no? Entonces, este es un poco el caso de la India. La que sigue, tenemos otro caso que esa es la zona económica especial más exitosa que hay hoy en día en el mundo, la zona económica de Shenzhen, ¿sí? China, al igual que México en los años 80, pues cambió su forma de plantear el crecimiento económico de los siguientes decenios. China lo que hizo fue una reforma económica con dos procesos muy importantes. El primero, el Estado conserva el control de la economía, conserva el control de la industria, pero abre las fronteras a la inversión extranjera. Es decir, China sigue conservando las industrias, las plantas, la tecnología, pero invita a los inversionistas extranjeros a invertir en el país. Les va asignando las zonas, les va dando los beneficios fiscales, exención de impuestos a la importación, a la exportación, impuestos locales, y le va dando a cada zona económica especial independencia para que ellos definan las condiciones más convenientes para desarrollar las zonas económicas especiales. Entonces eso fue lo primero que hizo China, una reforma económica, control del Estado de la economía, pero con un mercado abierto. Y segundo, pues buscar la inserción de China en la economía mundial. Y entonces China desarrolló hubs muy importantes con zonas económicas especiales que permitieran a las empresas que trajeron inversión a esas zonas poder competir a nivel global. ¿Sí? Entonces, a diferencia de México, ¿qué hizo? México, el Estado dejó de controlar la economía, vendió las paraestatales y generó un mercado de economía abierta, ¿no? Se firmó el Telecán y se dijo, bueno, mira, ahora sí, vamos a competir en un mundo globalizado y Dios nos agarre confesados. Ojalá y todos seamos exitosos. Entonces, todos esos esquemas que había de zonas francas desaparecieron y lo que se hizo fue, a raíz del Telecán, tratar y buscar que las condiciones que planteaba el Telecán se pudieran implementar a nivel nacional. Los resultados, bueno, pues los vemos, ¿no? ¿Hay desarrollo en el norte? Sí, pero pues hay que ir al sur, hay que ir a Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y allá no ha llegado, digamos que no ha rociado para allá el Telecán, ¿no? No les han dado las condiciones, entonces la desigualdad, en lugar de homogeneizar los indicadores económicos, se han ido separando cada vez más. Entonces China lo que hizo fue eso, una economía de mercados abiertos con un control de la economía del Estado y desarrolló 4 zonas económicas especiales en 1980. Esta es la zona económica de Shenzhen. Shenzhen era un puerto pesquero en el año 80, era un puerto pesquero con 80,000 habitantes. Vean hoy lo que es Shenzhen. Tiene 10.5 millones de habitantes, tiene 140 muelles. ¿Qué significa 140 muelles? Que pueden atracar al mismo tiempo en todos esos muelles cerca de 220 barcos al mismo tiempo, ¿sí? Por eso Shenzhen mueve hoy día 35 millones de contenedores al año. ¿Cuántos mueve? ¿Saben ustedes cuál es el puerto que más contenedores mueve en México? Manzanillo, ¿cuántos? ¿18 millones? Ay, ojalá. 2.8 millones de contenedores al año, Manzanillo. Todo México, poquito menos de 4 millones de contenedores. Poco menos de 4 millones de contenedores. Todo México, ¿eh? Y Shenzhen, solo Shenzhen, 35 millones. Shanghái, 36 millones. Todo China en todos sus puertos mueve cerca de 200 millones de contenedores al año. ¿Sí? En el puerto de Shenzhen cruza un contenedor la aduana cada 8 segundos. Por eso pueden mover 135 millones. En Manzanillo cruza un contenedor la aduana cada 12 minutos. El que ha ido a Manzanillo y mandas por un contenedor, pues que la cita, ¿no?
y que pues, la factura, y que el pedimento, que el certificado, y que hay que pagar la maniobra, y que pues hay que hacer, y luego pues que hay mucha cola, ¿no? Y bueno, pero hoy no, pero mañana seguro sí, ¿no? Y mañana pues llovió y pues pasado mañana. Entonces así vamos gestionando. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? No, esto es México. Claro, ¿no? Dijo Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, ¿no? Pues quisiéramos vivir en Noruega, en Suecia, en Suiza, o en China, quién sabe, ¿no? Ya no quisiera haber dicho. Pero bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Que a pesar de esas condiciones, nosotros tenemos que generar la competitividad. ¿Sí? Y a pesar de las condiciones de Manzanillo, Veracruz, Altamira, Lázaro Cárdenas, tenemos que buscar la competitividad de nuestro país. Y ese es un poco el objetivo pues, de las zonas. Entonces, esto es Shenzhen, vean nada más, acá del lado derecho está el puerto, por aquí cruzan las vías de ferrocarril y vean la conectividad carretera. Entonces, eso no se hizo en un año, tampoco vayan a creer que esto se hizo en un año. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolló y cuánto tiempo lleva desarrollar una zona económica especial realmente exitosa. La que sigue, por favor. Entonces veamos, miren, primero qué hizo en 1980, entre 1980 y 1986, ¿qué hizo? Primero dijo China, mira, no vamos a inventar el agua tibia. ¿Dónde está nuestra zona económica más fuerte? Pues en Hong Kong, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué hizo? Pues vamos a poner la zona pues, junto a Hong Kong. ¿Para qué estamos buscándole otro lugar? Entonces, junto a Hong Kong, ¿qué hicieron? Empezaron a transferir manufactura, mano de obra. Empezaron a desarrollar economía, mano de obra, infraestructura, ¿en base a qué? A traer mano de obra barata. Segundo, inversión en infraestructura. Empezaron a desarrollar infraestructura, puertos, calados, muelles, ferrocarril, carreteras. Tercero, vean, instituciones educativas. Instituciones educativas que empezaron a desarrollar el talento de la gente local, el talento de la gente local. 6 años, la que sigue ahora sí. ¿Qué empezó a suceder los siguientes 6 años? Inversión extranjera directa, ¿por qué? Porque ya había condiciones, ya había talento humano, ya había conectividad. Segundo, innovación científica y tecnológica. ¿Sí? Empezaron a desarrollar productos de valor agregado. ¿Que los chinos se fusilan todo? Pues sí, al principio sí, hoy empiezan a desarrollar su propia tecnología. Veníamos en el avión y salió en el periódico, veníamos leyendo Julio y yo el periódico, China presentó ayer su primer avión. Ya construyó el primer avión, no me acuerdo de la marca, pero es el marca Shanghong, ¿no? Entonces, primer avión que va a competir con Airbus y con Boeing, con tecnología y desarrollo local. Entonces, dicen ellos que para el primer trimestre de 2016 están ya entregando los primeros 150 aviones de fabricación china. Nosotros aquí, por ejemplo, trayéndolo a México, en México están todas las armadoras, ¿no? Está Toyota, está Honda, Chrysler, Ford, General Motors, ya está llegando Kia, Audi, todos, ¿no? Y tenemos aquí proveedores integrados, ¿no? Los famosos Tier 1, Tier 2, Tier 3, ¿no? Desde la tuerca hasta el ensamble de la suspensión. La pregunta es, ¿cuándo iremos a tener el coche marca México? Es el paso que nos falta, ¿no? Realmente tener un coche con tecnología y desarrollo mexicano para poder competir en cualquier parte del mundo. Dejar de ser mano de obra para empezar a desarrollar, ¿qué? Tecnología. Y falta poco, el problema es que no tenemos el soporte humano y tecnológico para poderlo desarrollar. Y vean, participación de universidades, institutos de investigación, instituciones financieras. Es decir, hago partícipes a las instituciones financieras, a las instituciones educativas, ¿para qué? Como un poco lo está haciendo Querétaro, ¿no? Se desarrolla la zona, ya ven que Querétaro se está convirtiendo hoy día en el clúster aeronáutico, entonces ya las universidades de Querétaro empiezan a desarrollar carreras enfocadas al sector aeronáutico. Esas son las cosas bien. Oye, es que ahorita no hay, no te preocupes, pero en 5 años tienes la primera generación de ingenieros y técnicos en la industria aeroespacial, ¿no? Así empieza todo tiene que empezar de cero, pero tiene que empezar bien algún día. Tercera fase de lo que hizo
reconversión industrial a bienes de alta tecnología y servicios de valor agregado. Y la que sigue, entonces, fíjense, de 1980 al 2006, ¿cuántos años son? 26. 26 años para que la zona económica especial llegara a ser lo que estaba originalmente planeado. 26 años, con todas estas condiciones. Trajeron gente, universidades de Estados Unidos y de Europa, a desarrollar todo el bagaje y el conocimiento tecnológico. ¿Qué hizo Shenzhen bien? Primero, división del trabajo regional, es decir, qué capacidades hay en cada región y para qué es buena la gente. Aquí generalmente decimos que todos, oye, ¿tú qué sabes hacer? De todo. Oye, no, pero debes de hacer mejor en algo. No, tú ponme a hacer lo que sea, maromas, piruetas, dar marometas, y yo lo hago, no te preocupes. Primero definir pues la capacidad, ¿no? El perfil de la gente, que esta región, oye, es una región industrial, bueno, pues son estas capacidades. Oye, es un puerto pesquero, pues la gente tendrá estas capacidades, ¿no? Un poco dividir en base a esas división del trabajo regional. Segundo, disponibilidad de recursos naturales. Hay industrias que requieren agua, hay industrias que requieren energía eléctrica, hay industrias que requieren otro tipo de insumos, minerales, recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, definir dónde tengo los recursos para poder desarrollar la zona con esa vocación que se requiere. Tercero, ventajas de ubicación. Oye, esta ubicación, ¿qué me permite? Mira, esta ubicación me permite conectar con el lejano oriente, o esta ubicación me permite conectar con el continente, esta ubicación me permite conectar con las islas de Tailandia, Malasia, Singapur. Entonces, buscar un poco la ubicación geográfica, ¿qué ventajas me da? ¿Qué ventajas me da Salina Cruz comparado con Coatzacoalcos, o comparado con Puerto Chiapas, o comparado con Lázaro Cárdenas? ¿Qué ventajas me da? ¿O es lo mismo estar en Lázaro que en Coatzacoalcos? Yo creo que no, nada más que aquí en México pues no vemos ninguna diferencia. Es un puerto, ¿y qué? Pues tiene mar, ¿y qué más? Pues tiene barcos, no, pues está bien, entonces ya es un puerto. Definir esas vocaciones es bien importante para poder desarrollar la zona. Y finalmente vean ustedes dónde están los recursos financieros y por último el capital humano. Entonces hacemos la combinación de ubicación, de recursos naturales, del recurso humano, de la conectividad y del recurso financiero, y entonces desarrollamos la fórmula que permita darle en el clavo en esa zona económica. Segundo, vean lo que lograron con Shenzhen, la siguiente, por favor, fíjense, su tasa promedio en esos 26 años es de 22% de crecimiento del PIB, 22% promedio, ¿sí? Ya quisiéramos tener el 2%. ¿Verdad? ¿No? 22, vean lo que es hacer las cosas bien, 22% de esa zona económica especial. Segundo, hoy día es el principal centro productivo de China. Tercero, lo que yo les decía, de 30,000 pasó a 10.5 millones de habitantes. De ser un pueblo pesquero, un puerto pesquero, se convirtió en una zona económica con 10.5 millones de habitantes, es el mayor receptor de inversión extranjera directa y es la ciudad comercial más atractiva en todo China, por arriba de Shanghái, por arriba de Hong Kong, es Shenzhen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean la que sigue, por favor. ¿Sí? 141 de las 500 empresas más grandes del mundo están instaladas en Shenzhen, 141, es decir, el 30%, ¿no? Más o menos. El 30% de las 500 empresas más grandes, según la revista Forbes, están ahí, ¿sí? En Shenzhen. Segundo, ya tienen desarrollo de tecnología. 5 marcas propias en tecnología, ¿sí? Ya tienen sus marcas propias. Y finalmente, ¿en qué sectores? Telecomunicaciones, electrónica, sector eléctrico y maquinaria y plásticos. Es decir, tienen esa vocación y han logrado el desarrollo y han logrado desarrollar sus propias marcas. Porque, ¿se acuerdan lo que decíamos? Lo importante es que se atraiga la tecnología y se quede la tecnología y se desarrolle. Y entonces ya tienen ellos productos de valor agregado. ¿Cómo lo han logrado? La que sigue, por favor. ¿Cómo la que sigue? Bueno, pues porque tienen una política de puertas abiertas, es decir, facilitar
facilitar al inversionista las condiciones. Segundo, desarrollaron todos los puertos que están en la costa del Pacífico, ¿no? Tercero, gobierno promotor del crecimiento y desarrollo económico. Como decíamos, el gobierno de China nunca ha dejado de controlar la economía, a veces para bien, muchas veces para mal, ¿no? Porque por eso vemos que los productos chinos llegan a cualquier parte del mundo y a veces vemos que los precios están un poco subvaluados, ¿no? O como que disfrazados. Pero bueno, también eso le ha generado el desarrollo. Alineación, fíjense, esto es bien importante, alineación federal estatal. Lo que dice la federación es lo que piensa el Estado. Y no, muchas veces lo que dice la federación, el Estado no está de acuerdo. O al revés, ¿no? El Estado dice, yo quiero esto, aunque la federación diga aquello. Y lo vemos en nuestro país. ¿Cuántos parques industriales vemos en México que son elefantes blancos? Puebla, por ejemplo, la célula tiene ferrocarril, son creo que 150 hectáreas, tenía un recinto fiscal, tiene 15 años que se inauguró. ¿Saben cuántas empresas hay instaladas en la célula? Ninguna. 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 ¿Sí? Pero eso sí, el gobierno estatal fue a cortar el listón y ya tenemos nuestro parque industrial, ahí está, un elefante blanco. ¿Por qué? Porque no hay esta alineación federal estatal, ¿no? Que hay un plan de desarrollo de largo plazo donde veamos, oye, efectivamente hay recursos, sí, pues vamos a utilizarlo para hacer este desarrollo con esta vocación. Y entonces no estamos como México, que ya está el puerto, como Manzanillo, ¿no? Ya está el puerto, híjole, que entre los ferrocarriles a Manzanillo, Dios guarde la hora, ¿no? Entra el ferrocarril y se para la carretera, ¿no? Y el gobierno estatal no permite que se haga el túnel porque no lo sometieron a la consideración del gobernador. Entonces ya está la solución del túnel, pero no se puede construir el túnel porque no hay esa alineación federal estatal, hasta que llegan a un acuerdo, porque tampoco se trata de que las cosas no se hagan, y se hizo el túnel, ya está el túnel, pero se tardaron 5 años en resolverlo, una obra que tardó 5 meses en construirse. Entonces, vean qué importante es la alineación estatal federal. Infraestructura ya lo vimos, centros universitarios para formación e investigación, un sistema financiero fuerte y clústeres industriales. Entonces vean cómo la verdad, nada de esto es imposible. Aquí afuera tenemos universidades, ¿no? Tenemos allá una universidad, tenemos proveedores, tenemos industriales. Vino aquí el secretario de Desarrollo Económico, vino el delegado de Secretaría de Economía, estuvo el representante de la Secretaría de Economía Federal, es decir, estamos los actores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alinearnos, ¿sí? Y definir qué vocación necesitamos para cada una de las zonas económicas especiales. La que sigue, por favor. México, bueno, pues se puso en marcha la apertura económica, si quieres dale, ya platicamos un poco de esto. México, contrario a China, pues lo que hizo fue pues decir que, o pensar que el Tratado de Libre Comercio iba a ser la solución, y fue en parte, porque también el crecimiento que hubo de las exportaciones a raíz del Tratado de Libre Comercio fue exponencial, ¿no? Realmente sí pero desafortunadamente ha generado una diferencia regional entre el norte, centro y el sur, sureste del país. Entonces no ha habido esa combinación de beneficio social con beneficio económico. Entonces se ha concentrado mucho en ciertas zonas y ha generado esa diferencia en otras zonas que no han logrado ese desarrollo. Dale para adelante, por favor. Y bueno, ¿cuál es la iniciativa que presentó el presidente? El presidente presentó una iniciativa de zonas económicas especiales. ¿Por qué? Porque vean ustedes nada más 3, 4 indicadores. El PIB per cápita promedio de los estados del sur representa el 46.2% del resto del país. O sea, no llega ni a la mitad del promedio nacional. El PIB per cápita de los estados del sur sureste, básicamente Chiapas, Guerrero, Oaxaca, y parte de Michoacán, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. La pobreza patrimonial es del 7.2%. Fíjense, el PIB per cápita de la región creció 0.3% anual contra el 1% nacional, es decir, el 30%. Cuando realmente, por ejemplo, pues toda la generación de energía eléctrica, ¿en dónde se da? En el sureste. Allá están las principales presas hidroeléctricas, ¿no? Donde se genera
Chiapas, todo el Chicoacén y todas estas, Malpaso y demás. Y luego todo el desarrollo y la extracción del petróleo, ¿dónde se da? En el sureste. Pero si fíjense, toda esa riqueza no se queda ahí. Ese es el problema que ha generado precisamente ese crecimiento en las diferencias. Y fíjense el índice de competitividad, 60% de los municipios con nivel de marginación alto o muy alto, ¿sí? Contra el 2.2 en el norte. O sea, en el norte solo hay 2.2% de municipios en pobreza o pobreza extrema. Y en el sur-sureste, 60%. Pues evidentemente son dos mundos, ¿no? Son dos mundos. Entonces lo que busca un poco, la que sigue por favor, lo que busca es que, pues, atraer actividades de manufactura, procesamiento, transformación y almacenamiento, prestación de servicios, regímenes aduaneros que regulen la importación y la exportación de mercancías, ¿sí? Facilidades, que estos beneficios tendrán una duración mínima de 8 años, ¿sí? Ya sea exención de IVA, exención de impuestos sobre la renta o disminución del impuesto sobre la renta, atracción de importaciones sin pagar los impuestos de manera temporal, por ejemplo, el impuesto sobre la nómina, impuestos estatales, que bueno, cada zona tendrá sus propias condiciones y regímenes especiales, ¿sí? Algo muy importante, que es un poco el candado que habría que analizar más a detalle, ¿no? Dice, deberán establecerse en alguna de las 10 entidades federales con mayor índice de pobreza multidimensional y en localidades entre 50,000 y 500,000 habitantes. Esos son un poco los candados, que entre dentro de las 10 entidades con mayor índice de pobreza y segundo, entre 50,000 y 500,000 habitantes. La idea es que esas zonas, pues como Shenzhen de 500,000, lleguen a zonas de 5, 6, 7 millones de habitantes, con riqueza. Y finalmente, pues que tengan conectividad, ubicación, integración con carreteras, aeropuertos y ferrocarriles. La que sigue, ese es el proceso. Primero, alguien tendrá que levantar la mano y decir, nosotros aquí en esta región queremos desarrollar una zona económica especial, cumplimos con ser, pues estamos en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, probablemente Tabasco, algunas zonas que cumplan con esa índices de pobreza, 50 a 500,000 habitantes, nosotros queremos desarrollar una zona, perfecto. Entonces hay que hacer el estudio de prefactibilidad, ¿sí? Para ver qué sectores industriales, quiénes son los inversionistas interesados, impacto social, ambiental, qué beneficios va a traer a la región, qué se requiere en cuanto a infraestructura. Y vamos poniendo el caso de Puerto Chiapas. ¿Quién ha ido a Puerto Chiapas? ¿Quién ha estado alguna vez en su vida en Puerto Chiapas? Puerto Chiapas, pues, ¿qué infraestructura tiene, Enoc? Pobre, ¿no? Pobre. Entonces, imagínense, quiero desarrollar Puerto Chiapas, pues necesito primero, pues, tener un puerto de altura, ¿sí? Primero, pues, tener el calado, tener los muelles, ferrocarril, carretera para poder desarrollar. Entonces, ahí debe de estar en este primer paso. Segundo, pues en base a esos motivos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace la evaluación y determina que sí es factible, entonces decreta la zona económica especial con las facilidades y regímenes especiales que vayan a imperar y por cuánto tiempo en esa zona para atraer la inversión y favorecer el desarrollo. Tercero, se hace un convenio de coordinación entre la federación, el estado, el municipio y el administrador. Tiene que haber un administrador que es el que va a ir regulando el plan de desarrollo de esa región. Es el que va a administrar los recursos y va a ser responsable de ¿qué? De que se den las condiciones, que venga la inversión y que esos inversionistas tengan el régimen que se está determinando para esa zona económica especial. Y que si va a haber la construcción de una línea ferroviaria, pues que se esté llevando a cabo la construcción, el dragado del puerto, la construcción de los muelles, pues el crecimiento de la carretera, etcétera, etcétera, que se dé esa conectividad. Y cuarto, pues que se haga un programa de desarrollo, precisamente lo que estamos diciendo ahorita, para saber cómo va a crecer esa zona, qué infraestructura va a tener, qué industrias se van a generar. La que sigue, por favor. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Pues aquí están, no lo dice el decreto o la iniciativa de ley, no lo dice. ¿Sí? Todos los periódicos hablan de Salina Cruz, el corredor transísmico, ¿no? Salina Cruz, Coatzacoalcos. ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros hay de Salina Cruz a Coatzacoalcos? ¿Saben ustedes?
400. 305, ¿no? 323, exacto. 323. Imagínense, en 323 kilómetros, ¿en cuánto tiempo puede circular un ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos? Horas. Carretera, horas. Y no se trata de competir con el Canal de Panamá. No, no es esa la vocación de ese corredor transísmico. No hay que equivocarnos. No hay que, oye, entonces en lugar de cruzar el Canal de Panamá, vamos, no. Lo que se busca es que en ese corredor se instalen empresas, que yo pueda traer materia prima. La que sigue, por favor. Que yo pueda traer, bueno, ahorita vamos a la que sigue. Pueda traer materia prima del lejano oriente o de algún otro país y en toda la franja tener industria que le agregue valor a esa mercancía. Y cuando yo llegue al otro lado del país, salga con producto terminado de valor agregado y conecte con Europa. ¿Sí? O al revés, o que conecte yo con Estados Unidos. Entonces, esa es un poco la vocación del corredor transísmico. No ser nada más un corredor de paso de contenedores, porque pues eso tampoco, ¿dónde va a estar el empleo? ¿Dónde va a estar el beneficio social? En ningún lado. Lo que se busca es que lleguemos con materias primas, donde les agreguemos valor agregado a lo largo de este corredor y salgamos con producto terminado. ¿Sí? Por eso es muy importante definir cuál será la vocación de ese corredor, qué tipo de industria, qué tipo de materias primas, qué tipo de producto terminado, que le podamos realmente competir a otros países, ¿no? Muy bien, las amenazas, pues básicamente la inseguridad, la tenencia de la tierra, el uso de suelo, que no tenemos mano de obra calificada y la vocación regional. Son las amenazas, que es lo que tenemos que hacer, convertirlas en oportunidades, capacitar a la gente, ¿no? Definir la vocación de las zonas económicas, atraer la inversión que se requiere para hacer el desarrollo de esa zona económica, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, nosotros hace 4 años participamos en un estudio que se llamó el Estudio Nacional de Plataformas Logísticas. Fue un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo a petición de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, yo creo que como Cámara tenemos una ventaja, y hay una propuesta de lo que se requiere. Aquí les presento dos gráficas, dos mapitas de las propuestas que se generaron en este estudio. Nosotros participamos como expertos del lado mexicano. Bueno, finalmente lo que pasa, el Banco Interamericano contrata una empresa europea y la empresa europea pues contrata a los mexicanos, cuando nos pudieron haber contratado directamente, ¿no? Bueno, entonces los mexicanos desarrollamos 85 propuestas de plataformas logísticas a nivel nacional. De esas 85, 16 fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. Ojalá y veamos algunas de ellas cristalizadas, ¿no? Entonces, ya está la propuesta, ya está analizado cuáles son las industrias, cuáles son las vocaciones, cuáles son los flujos de mercancías, cuál es la conectividad, qué se necesita para desarrollar estas zonas. Aquí está la zona noreste, que básicamente pues es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y la que sigue es la zona de Baja California, Sonora, la parte noroeste. Entonces, este análisis ya está hecho. A veces nos gusta volver a pasar el mismo camino, tropezarnos de la misma manera y llegar a la misma conclusión, ¿no? Entonces, yo creo que este camino ya está avanzado. Nosotros, créanme, en la Comisión de Logística, al que esté interesado, lo ponemos a su consideración, si quieren documentar. Ahí está todo un análisis, por qué, qué infraestructura, cuáles son las vocaciones que hay en eso, qué tipo de industrias hay, ¿sí? ¿Por qué se requiere esa infraestructura? ¿En dónde? ¿Qué conectividad es la que va a desarrollar? Para que, bueno, pues ya lo que está avanzado, pues se aproveche. La que sigue. Lo más importante es esto, fíjense ustedes, ¿sí? México, si yo quiero cruzar mercancías del Pacífico a la costa este de Estados Unidos, cruzarlas vía Lázaro Cárdenas son casi 500 millas menos que cruzarlas por Estados Unidos. Esa es una ventaja. ¿Sí? Que yo pueda llegar con mercancías del lejano oriente a Lázaro Cárdenas, agregarles valor y entregarlas en la costa este de Estados Unidos. Logísticamente tenemos una ventaja competitiva contra el mismo Estados Unidos, ¿sí? Con una gran diferencia. Si yo cruzo Estados Unidos de Long Beach a Houston, mínimo
hay 4 intercambios de ferrocarril, porque sabes que en Estados Unidos es mucho intercambio. Si lo cruzo por Lázaro Cárdenas, es un solo ferrocarril, el que lo toma en Lázaro Cárdenas y lo entrega en Houston. No hay cambio, incluso no hay cambio ni de locomotoras, hay cambio de tripulación, pero no de locomotoras. Entonces es una ventaja que nosotros podemos desarrollar, pero que a veces no la vemos porque pues no nos sentamos a analizar cuáles son los flujos. Y la otra, pues la ventaja que tenemos contra el Canal de Panamá en cuanto a conectividad Pacífico, Golfo de México. ¿Sí? Entonces, esto es el objetivo un poco de la plática, que veamos que realmente tenemos oportunidades. Y desde ahorita, nosotros, oye, que no ha salido el decreto de ley, que va a salir probablemente hasta principios del año que entra, primer trienio, está bien, no pasa nada, pero ¿por qué no empezar desde ahorita a analizar, oye, dónde están las oportunidades, qué productos podemos manejar, dónde podemos instalar, ir preparando esos estudios de prefactibilidad para que cuando se publique el decreto, pues ya nosotros ya tengamos el camino avanzado, y no esperar que pasen 6 meses para ponernos a trabajar. Acuérdense que hay un dicho muy sabio que dice, el que pega primero, pega 2 veces. ¿No? Y eso es algo que culturalmente como mexicanos tenemos que empezar a trabajar, ¿no? A prepararnos, planear, organizarnos con tiempo y no ser bomberos. Nos gusta ser bomberos, ¿no? Nos gusta vivir con la adrenalina en la sangre. La que sigue, pues creo que aquí terminamos, ¿sí? Básicamente, creo que estamos en tiempo, ¿no? Casi ya tiempo, ¿no? Entonces, pues nada más agradecerles su atención. Estamos a sus órdenes en la Comisión de Logística de Cámara, con toda la disponibilidad para atenderlos y darles todo el soporte que requieran en este y en algún otro tema que tenga que ver con la logística de nuestro país y la logística internacional. Pues muchas gracias y que tengan buena tarde. Agradeciendo la intervención del ingeniero Barrientos, el arquitecto Jorge Eduardo Bermúdez entrega el reconocimiento por su participación. El ingeniero Rodrigo Alpizar Vallejo.